Es una bendición llegar nuevamente al corazón, a la intimidad de su hogar, de su pensamiento, de ese lugar donde está sintonizando este canal, esta señal. Es un buen momento para conocer un poquito de la Escritura después de escuchar alabanzas que adoran, que alaban, que alegran el corazón de Dios y que llegamos siempre delante de su presencia con un corazón agradecido. Este es el momento de la palabra y quiero ir a la carta de Roma, a los Romanos, al capítulo 12. Y el subtítulo que tiene el capítulo 12 son deberes cristianos. Y cuando hablamos de deberes cristianos, a lo mejor se nos ocurre ir al templo, no faltar los domingos, ayudarle al prójimo, bendecir al vecino, hablarle a mis compañeros de estudio o de trabajo, y hablamos de deberes cristianos. Pero este deber cristiano del cual vamos a hablar en este momento, pareciera ser que no está catalogado en la mente humana como un deber. Y le voy a dar lectura al libro de Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Y la palabra del Señor dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Le voy a dar lectura una vez más al verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Deber cristiano, deber cristiano. No sé a qué religión usted pertenezca. La verdad es que la religión ha sido hecha por los hombres y cada iglesia distribuye parte de la palabra y decimos, esta va a ser parte de la doctrina. Por lo tanto, las doctrinas son hechas por nosotros los hombres, pero la palabra de Dios fue hecha por Dios, inspirada por el Espíritu Santo y escrita por hombres que han hecho historia a través de ella. Y una de las partes que vemos en el libro a Roma, una iglesia un tanto complicada, no nos olvidemos que fueron parte de los que reinaron, comandaron, vencieron al pueblo de Israel y tuvieron el control de la nación, del pueblo por mucho tiempo. El apóstol Pablo escribe a esta iglesia, a este pueblo, y por cierto que es la epístola más larga de Pablo, y se refiere dentro de ella a parte de los deberes de un cristiano. Y dentro de los deberes de un cristiano, Pablo empieza diciendo: presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y que sea agradable a Dios. Pero si usted se da cuenta, una de las cosas difíciles es agradar a Dios con lo que hacemos. Sin embargo, le aseguro que más de alguna actitud en su vida agrada a Dios. Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios. Deberes cristianos. Pero me llama la atención los deberes cristianos que aparecen en el verso 2. Y dice: no se conformen a este siglo. Y una de las malas actitudes que tiene un ser humano es ser conformista. Siempre decimos: me conformo con cualquier trabajo, de lo que sea. Me conformo con cualquier sueldo, de lo que sea. Me conformo con estudiar lo que caiga.
Me conformo con esta novia que me he encontrado, con este novio que tengo. Me conformo. Y la palabra conformo ha llegado a ser parte del vocabulario del ser humano. Sin embargo, el apóstol le habla a una iglesia. Esta iglesia sabía leer, el pueblo de Roma sabía leer, sabía escribir. No eran muy sencillos en su vida. Roma ha sido una potencia por siglos. Sin embargo, el apóstol les escribe y le dice, miren, escuchen, este es un deber que ustedes como cristianos tienen que hacer. Esa tarea que le dejan a los niños en las escuelas o en las universidades a los jóvenes, a los adultos. Ustedes como cristianos tienen un deber, tienen una tarea. No se conformen. Primer punto, no nos conformemos. El conformismo no es parte del cristianismo. No se conformen a este siglo. Entonces, ¿qué vamos a hacer si no nos vamos a conformar? El apóstol sigue escribiendo y dice, si no, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué dicen pocas sencillas palabras en buen salvadoreño? Oigan, no se conformen, transformen su pensamiento y díganle a su pensamiento que hay que renovarse. Porque tu pensamiento a todo dice hay que conformarse. Dile a tu pensamiento no más conformismo. Y cuando el apóstol habla de la renovación del pensamiento, porque crecimos, fuimos adolescentes, muchos ya adultos, o a lo mejor tú estás en la adolescencia y a todo le encontramos un porqué. No, si no alcanzo aquello, pues ya me conformé, mejor no sigo la universidad. Yo creo que lo que ha sucedido es que no has entendido que tienes la capacidad. No, que a mí solo trabajos así raros me salen. Primero, eres lo que buscas. Y segundo, eres lo que crees. La Biblia dice, tal es el pensamiento del hombre, así es él. Tú eres lo que tú piensas, eso dice la palabra. Por eso el apóstol recuerda esas palabras y dice, bueno, traigan la renovación a su pensamiento. Y la renovación al pensamiento no es más ni es nada menos que saber cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es lo malo, la voluntad de nuestro Dios no es la enfermedad. La voluntad de Dios no es el divorcio. La voluntad de Dios no es el problema con tu hijo o tu hija o tus padres. La voluntad de Dios no es la enfermedad. La voluntad de Dios no es que alguien te esté haciendo daño. La voluntad de Dios, según la palabra de Dios y no el pensamiento humano, dice que es buena, que es agradable y que es perfecta. Tres tripartito, Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 lugares en el arca, 3 clavos en la cruz. Y nos viene a hablar el apóstol que la voluntad de Dios es tripartita, es buena, es agradable y es perfecta. ¿Por qué nunca pensamos de esa manera? Bueno, me voy a encontrar un trabajo bueno, un ambiente agradable y un sueldo perfecto. Me voy a encontrar un esposo que es bueno, que es muy agradable y que casi que viene perfecto. ¿Por qué no pensamos, voy a levantar una empresa en el nombre del Señor, va a ser tan buena, va a traer tantos clientes por ser agradable y su finanza, sus ganancias van a ser perfectas? ¿Por qué siempre pensamos, me conformo con esto, me conformo con lo otro? Y vivimos en un mundo de conformismo. La palabra de Dios dice, renueven. Y renovar es todos los días. Este día yo decido pensar en que lo que Dios tiene para mi vida es bueno, es agradable y es perfecto. Si pensáramos
si pensásemos así todos los días de nuestra vida, llevaríamos algo muy diferente en nuestro caminar. Pero pensamos, no, es que ese hijo que es alcohólico, eso es lo que Dios me mandó. Dígame a dónde en la Biblia dice eso. No, es que este marido es así como Dios me lo mandó. No, primero usted se lo buscó, no se lo mandó Dios. Uno se casa con lo que uno busca. Y lo único que hace uno es pedir la bendición de Dios. No, es que este hijo salió así porque es el castigo de Dios. ¿A dónde dice en la Biblia que Dios castiga? No, es que esta es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios la hemos puesto en todas las cosas malas que le suceden a los seres humanos. Pero déjeme recordarle que Dios no es malo. Dios es bueno y será bueno por la eternidad. Y Él tiene cosas buenas a sus hijos. Y nos da el ejemplo en aquella parábola del hijo pródigo, que a pesar que se portó tan mal, que a pesar que perdió los bienes, no en cosas buenas, y que terminó casi comiendo a la par de los animales, regresa a casa y lejos de recibir un castigo, una disciplina, recibe amor y una fiesta. Dios es un Dios bueno. Y el apóstol lo conoce también, que dice, les tengo un deber cristiano, les tengo una tarea. Y la tarea es, renueven lo que está en su pensamiento, porque lo que ustedes piensan, eso van a llegar a ser. ¿Has pensado en ser un buen profesional? ¿Has pensado en ser una buena esposa, una buena empresaria? ¿Has pensado en ser un buen empresario, un buen padre de familia, un buen amigo, un buen cristiano? Pues si no lo habías hecho, es tiempo de empezarlo a hacer. Si en esta hora yo pregunto y vuelvo a recalcar, ¿cuál es el deber que el apóstol le dejó a la iglesia de Roma? ¿Cuál es la actitud que les dijo? Tienen que aprender a renovar su ¿qué? Su mente. Y cuando renueven su mente y ya no se quejen como esclavos y piensen como hijos de Dios y herederos de la gracia y la bendición de Dios, entonces en su tarea, en su deber, empiecen a recordar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Qué es lo que estás esperando? Que va a convertirse en algo bueno, en algo agradable y en algo perfecto. ¿Le crees a la palabra? Yo sí le creo, por eso estamos en este programa. Es el deseo, es mi oración, porque todo en tu casa, en tu familia, en tus finanzas, en tu salud, venga a formarse dentro de la voluntad de Dios. Pero para eso, quita las palabras negativas, quita las palabras no puedo, quita las palabras conformismo y entrégate a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Y entonces empezarás a conocer, a vivir, a disfrutar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Esta es la iglesia, la vida de Israel. Somos una iglesia con pasión, cuidando nuestra relación con Dios. Será hasta la próxima y bendiciones.